Bienvenidos luciferianos del mundo a CDA. Mi nombre es Abel y permítanme introducirlos a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y o conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo mucho misterio. Ay, por fin llegamos a nuestro querido Halloween, esa época mágica del año en la que la gente se disfraza de lo que en realidad es por dentro, pero con brillo y un maquillaje muy poco únicos. Es el momento en el que todos fingen no tener miedo mientras miran bajo la cama por si hay algo si acaso. Y sí, ya sé que hay muchos que dirán que Halloween es solo un invento comercial, pero vamos, para este momento, qué festividad no lo es. Pero aún así, aquí estamos otro año más para poder sacarles un pequeño susto y que espero que lo disfruten, que estamos comenzando con nuestra celebridad de terror, por lo cual recuerden que el día de mañana vamos a estar teniendo nuestro primer especial de Día de Muertos, así que por favor vayan a escucharlo o vayan a sintonizarlo en el momento en el que se esté transmitiendo por YouTube. Pero bueno, aquí llegó el momento en el que apaguen las luces porque esto se tiene que escuchar a oscuras. Y si ya lo hicieron, pues felicidades porque ya entraron en el mood correcto. Bueno, y como antes se los mencionaba, recuerden por favor estar al pendientes de nuestras redes sociales, las cuales van a poder encontrar en la caja de descripción para que no tengan ningún problema. Y también van a estar apareciendo en pantalla en este momento. Y pues nada, ahí va a estar toda la información para que vayan a checarla y no se pierdan de ningún detalle. Pero bueno, ahora sí es momento de que entremos de lleno con este episodio porque voy a necesitar que se preparen para un viaje que vamos a realizar a Londres, específicamente en la época victoriana, un lugar que guarda historias perturbadoras y que también está lleno de niebla, supersticiones y gente que claramente necesitaba mejores pasatiempos que los de aquella época, a pesar de que estaban en pleno desarrollo de la revolución industrial. Así que hoy acompáñenme a desenterrar la historia de Spring Hill Jack, el acróbata infernal, el bromista del caos y posiblemente el primer embajador del miedo. Bueno, hoy en plena noche de Halloween cruzaremos el mar hasta las tierras londinenses, específicamente en la época victoriana, aquella época tan oscura y enfermiza que dejó varios misterios inconclusos en la sociedad. El más famoso y debatido de todos ellos es el de Jack el Destripador, un asesino que quedó sin identificar y que se le atribuyen un total de 5 muertes. Sin embargo, esta noche nos vamos a ir al origen de todo esto, y es por eso que debemos de conocer y tener muy presente la criatura de esta noche, si podemos llamarla así, y que lleva por nombre Spring Hill Jack. Todo un personaje que hasta la fecha sigue generando un debate. ¿Era un fantasma, un demonio, un críptido o tal vez solo un aristócrata aburrido y con demasiado tiempo libre? Hasta incluso algunos pensaban que se trataba de un extraterrestre, pero la verdad es que nadie lo sabe. Hay muchos reportes reales sobre una extraña figura que había estado acechando al Londres victoriano. Algunos dicen que era una mezcla de todo eso, un Jack que podía estar en todos lados. Así que vamos a tener que dirigirnos específicamente al Londres de 1830 para comenzar con la leyenda. Y antes que nada quiero aclararles que no se dejen llevar por el nombre, porque este no es solo un cuento que se relate mientras las luces de las velas te acompañan. Spring Hill Jack se metió en la conciencia pública y desató una histeria moral en todo Londres. Se le puede describir como un personaje muy alto, con unas garras afiladas que describen actualmente como muy similares a las de Wolverine o a las de Freddy Krueger, y tenían la capacidad de poder escupir fuego de la boca, saltar de los techos con un simple brinco, mientras dejaba una estela de miedo y confusión. ¿Quién o qué era realmente? Vamos a empezar a descubrirlo, porque esta leyenda sinceramente es un desastre fascinante, porque hay un sinfín de leyendas que están rondando por internet y tenemos que empezar a clasificar la información entre la real y no, ya que muchos relatos son sin fundamento alguno, pero en la mayoría de ellos sí hay un respaldo. Pero aún así, vamos a repasar todos aquellos para descubrir cuál sí podría tener razón y cuáles son simplemente chismes de lavadero.
Aquí vamos a comenzar con los primeros reportes que se hicieron sobre Spring Hill Jack, que están datados desde 1837 hasta 1904. Sin embargo, hay que dejar bien en claro que algunos relatos sobre Jack fueron pura ficción que terminó infiltrándose en los registros oficiales, mientras que otros mezclaban la realidad y la fantasía de tal forma que los escritores posteriores simplemente siguieron la corriente a los demás relatos, como si fuera un teléfono descompuesto. Incluso los llamados hechos oficiales o que fueron publicados en los periódicos eran bastante dudosos, ya que era una época en donde, por supuesto, dominaba el pánico moral. También hay que tomar en consideración que los nombrados Penny Dreadfuls jugaron un papel muy importante en la mitología de este personaje, pues estos eran unos tipos de cómics muy baratos y que tenían mucha información sensacionalista, que fueron transformando poco a poco el mito de Jack en un auténtico villano de terror al nivel de Drácula de Bram Stoker. Sin embargo, Spring Hill Jack no era solo el coco de Londres, se convirtió en toda una amenaza de nivel nacional, pues sus ataques se fueron extendiendo desde los oscuros callejones de Londres hasta los campos más lejanos, donde varios testigos que fueron aterrorizados describían a un personaje con ojos llameantes, garras metálicas y una habilidad antinatural para saltar distancias imposibles. El ataque más infame ocurrió en febrero de 1838, cuando Jane Allop abrió la puerta de su casa a un hombre que decía ser un policía. Le pidió un poco de luz, afirmando que acababan de capturar al famoso Spring Hill Jack, o sea, a él mismo. Pero en el momento en el que Jane le ofreció una vela, el hombre arrojó su capa, revelando un rostro monstruoso, un traje blanco ajustado y un pecho que brillaba con una luz extraña. Entonces Jane gritó, al momento que se provocó una llamarada de color azul que sirvió para distraerla mientras Jack intentaba arrastrarla, tratando de debilitarla con sus garras. Sin embargo, Jane apenas logró escapar con vida. Por otro lado, ese mismo mes, Lucy Scales también fue cegada temporalmente por una explosión de fuego azul mientras caminaba por Green Dragon Alley. Colapsó presa del pánico mientras su atacante desaparecía en la noche. Y en Turner Street, un sirviente abrió la puerta a una figura encapuchada que, tras mostrarle su rostro aterrador, huyó otra vez hacia la oscuridad. Y a partir de entonces, todo sirvió como un efecto dominó, ya que las historias enseguida se multiplicaron. Londres entró en modo pánico total y cada sombra en las calles iluminadas por los faroles de gas parecían esconder la figura espectral de Jack. Cada ráfaga de viento sonaba como su risa burlona. Las historias se propagaron como fuego. Unos juraban haberlo visto saltando por los tejados, otros decían que se encontraba acechando en los cementerios. Los policías recibieron órdenes de vigilar los rincones más oscuros de la ciudad, pero Jack era un maestro de la desaparición. Bastaba con un salto para desaparecer. Para la década de 1840, sus supuestos ataques se extendían por toda Inglaterra, aterrorizando desde campesinos hasta conductores. Algunos creían que era un noble loco, gastando bromas crueles, y otros juraban que era algo mucho peor. En 1845, según los reportes, Spring Hill Jack se volvió un asesino, pues había atacado a una mujer llamada Maria Davis y la arrojó a una alcantarilla. Los testigos aseguraron haber visto sus ojos rojos brillando y una sonrisa retorcida, mientras observaba a la víctima luchar antes de que diera un brinco y se desapareciera entre la niebla. En 1877, la historia tomó un giro militar. Jack comenzó a atormentar a los soldados del campamento de Aldershot. Algunos, cuando lo vieron, comenzaron a disparar en contra de él, pero las balas no surgieron ningún efecto. Algunos creían que llevaba una supuesta armadura, aunque otros juraban que ningún arma mortal podría producirle alguna herida. Fuera lo que fuera, jamás lograron atraparlo. Sin embargo, para finales de los 1800, Jack reapareció en Liverpool, saltando sobre los tejados y derribando a los peatones que caminaban en las calles. Su acto final ocurrió a plena luz del día, cuando saltó unos 7 metros en el aire, soltando una carcajada burlona y desapareciendo para siempre, por lo cual jamás se le volvió a ser visto, ni siquiera en algún reporte o alguna otra historia. Y entonces nos surge la pregunta, ¿había algo de verdad en todas estas supuestas historias o simplemente eran exageraciones salvajes? Esta es básicamente la leyenda tal cual muchos la conocen, así que vamos a comenzar desde el inicio. Pues Londres no es muy ajena a los fantasmas que deambulan por las calles y que provocan todo tipo de disturbios, ya que en otras ocasiones los habitantes de Londres ya habían tenido este tipo de actividades paranormales, por decirlo de alguna manera, o bien otros podrían llamarlo
histeria colectiva, ya que por la misma década comenzó a sonar el rumor del fantasma de Hammersmith, que muchos decían haberlo visto rondando por las calles y que si se lo encontraban iban a tener un mal presagio. Incluso hubo muchos reportes en los que las personas que se toparon con este supuesto fantasma se desmayaron y hasta sufrieron ataques nerviosos, hasta llegando a tener un paro cardíaco y resultando con la muerte de los mismos. Esto solamente provocó una histeria que terminó en una tragedia total, pues para 1804 todos ya se habían vuelto locos. Planeaban cacerías para poder dar con el supuesto fantasma e incluso salían portando armas. Pero, como se los mencionaba, todo terminó muy mal, pues el 3 de enero del mismo año, un albañil local caminaba por la calle Black Lion Lane vestido completamente de blanco, que era la ropa que llevaba para el trabajo. Pero cuando este tumulto de campesinos enardecidos se encontró con este jefe, fue confundido con el fantasma y todos ellos, sintiéndose Carlos Trejo, decidieron cazar al fantasma y le dispararon en el acto. Sin embargo, la justicia le llegó, ya que terminaron apresando a la persona que realizó el disparo, pero por todos los reportes y mencionando que habían confundido a este señor con el supuesto fantasma, su sentencia se redujo significativamente, ya que se convirtió en un homicidio involuntario, evitando la pena de muerte, aunque después de este accidente, las supuestas apariciones del fantasma continuaron en las calles de Londres hasta finales de la década de 1830, justo en el momento en el que aparece nuestro querido Spring Hill Jack. Y bueno, el origen del mito se sitúa específicamente en Barnes, un pequeño pueblo al suroeste de Londres, en donde en 1837 comenzaron a circular rumores sobre una supuesta criatura extraña descrita como un fantasma, un duende o incluso un demonio. Algunos juraban que parecía un toro o un oso blanco gigante. Tan raro como suena, no era una idea tan descabellada para la época. La gente creía de verdad en espíritus malignos capaces de poder cambiar su forma, con el fin de poder ocultar su verdadera naturaleza. Y esto tampoco es muy loco para personas que vivimos aquí en Latinoamérica, ya que tenemos a los famosos nahuales, que son nuestros cambiaformas, en donde pues un chamán logra transformarse en el animal de su preferencia. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que los reportes de las extrañas apariciones pasaran de convertirse en simples sustos a convertirse ya en ataques violentos. A medida que el supuesto espíritu pasó a de ser una especie de toro o oso blanco, pasó a tomar una forma humana. Un carpintero llamado Jones afirmó que fue atacado por una figura fantasmal vestida con una armadura y zapatos rojos. Cuando Jones intentó defenderse, aparecieron dos fantasmas más y lo comenzaron a golpear sin piedad, lo que básicamente podría ser un golpe bajo del más allá. Y sí, aquí podemos darnos cuenta que los fantasmas no andan solos, vienen en pandillas como cholos, pues tenía a sus compas listos para poder atacarlo en el momento que les diera la orden. Pero esto solo fue el comienzo, pues hubo una serie de reportes muy parecidos, pues un herrero y varias mujeres afirmaron haber sido atacados por una figura demoníaca con ojos rojos muy brillantes y con garras de hierro que les desgarraron la ropa. En otro encuentro, el espectro saltó frente a una carreta, asustó a los caballos y causó un accidente. Los testigos aseguraron que el atacante escapó saltando un muro de casi 3 metros de altura como si no fuera nada, y de ahí, aparentemente, nació el apodo de Spring Hill Jack, o básicamente Jack, el de los resortes en los talones. Y bueno, en octubre de 1837, una joven llamada Mary Stevens caminaba hacia Lavender Hill, donde estaba trabajando como sirvienta. Después de visitar a sus padres en Battersea, se encontraba de regreso a su casa. Iba por el camino con total tranquilidad hasta que se topó con una figura extraña que saltó desde un callejón oscuro y la sujetó con una fuerza impresionante que terminó inmovilizándola. Comenzó a besarle la cara, a rasgarle la ropa y a pasar sus dedos con garras sobre su piel. Según su testimonio, las garras estaban frías y húmedas como las de un cadáver. Mary gritó con todas sus fuerzas y el atacante huyó en la oscuridad. El alboroto llamó la atención de los vecinos, que salieron a buscar al agresor, pero no encontraron rastro alguno. A medida que las historias se acumulaban, la apariencia y las fechorías de Jack se volvían cada vez más extravagantes. Se rumoraba incluso que algunas personas habían muerto del susto, aunque no había pruebas reales de que alguien hubiera fallecido. Así que probablemente eran una de estas clásicas exageraciones victorianas, pero los periódicos de Londres lo atribuyeron a supuestos chismes de sirvientas. Cualquier investigación policial que estaba llevándose formalmente terminó en nada. Todas eran
Historias del tipo de un amigo me contó, o sea, básicamente puro chisme de lavadero. Pero aún así, aunque los reporteros pensaban que todo esto era una tontería, esto no les impidió publicarlo, porque claro, se vendían muchísimos ejemplares cuando se mencionaba a Spring Hill Jack. Era una historia de éxito. De hecho, comenzaron a echarle más leña al fuego, publicando el rumor de que un grupo de jóvenes aristócratas estaba detrás de todo esto como parte de una apuesta retorcida. Supuestamente estos caballeros habían apostado un total de 5,000 libras a quien sería capaz de arruinar la vida de 30 personas, incluyendo 8 solterones, 10 solteronas, 6 doncellas y todas las sirvientas que pudieran asustar hasta volverlas locas. El rumor tomó tanta fuerza que un ciudadano preocupado escribió al Lord Mayor de Londres, Sir John Cowell, diciendo lo siguiente: algunos individuos han apostado con un compañero temerario y malicioso a que se disfrazara de fantasma, oso o demonio y visitara varios pueblos cercanos de Londres para asustar a sus habitantes, incluso que se atreviera a entrar en los jardines de los caballeros para aterrar a los que vivían allí. La carta continúa. La apuesta ha sido aceptada y el villano ha logrado privar de sus sentidos a 7 mujeres. En una casa tocó la campana y cuando la sirvienta abrió la puerta, se encontró con una figura tan espantosa que perdió el conocimiento y jamás volvió a recuperarse por completo. Ahora, al ver a cualquier hombre, grita aterrorizada: aléjenlo de mí. Otras 2 damas casadas, con hijos, tampoco se espera que se recuperen, convirtiéndose en una carga para sus familias. Un poco cruel, ¿no? Básicamente diciendo, sí, las mujeres quedaron traumadas y ahora serán un problema para sus maridos. Un encanto de época, por Dios. El Lord Mayor, aunque sospechaba que todo estaba siendo exagerado, no podía ignorar el pánico en general, así que ordenó a la policía investigar un poco. Probablemente pensó que sería un trabajo sencillo, pero la mayoría de los accidentes ocurría en pequeñas aldeas fuera de Londres, y seguramente eran bromas pesadas de jóvenes ricos y ociosos. Pero Jack, el descarado Spring Hill Jack, tenía otros planes. Poco después de que el Lord Mayor ordenara la investigación, surgió el primer reporte detallado de un ataque atribuido a él. Fue la noche del martes del 20 de febrero de 1838, cuando apareció en Birmingham Cottage, en las afueras de Oldford, cuando atacó brutalmente a Jane Allen. Este caso fue distinto a los anteriores, pues hasta ese momento las víctimas solían ser de clase baja, pero Jane provenía de una familia acomodada, lo que hizo que su caso se tomara mucho más en serio. Como siempre, si atacan a los ricos, se resuelve el crimen. Cuando Jane y su padre denunciaron el ataque en la comisaría de Lambeth Street, el asunto se volvió un escándalo mediático. Su estremecedor testimonio se publicó en varios periódicos londinenses e incluso el periódico The Times lo publicó el 22 de febrero, convirtiéndose en el pilar central de la leyenda de Spring Hill Jack. Y a continuación les voy a leer un poco del informe que Jane Allen le dio a la policía. Alrededor de las 8:45 de la noche, escuché que tocaban el timbre con violencia en la puerta principal. Cuando fui a ver lo que ocurría, vi a un hombre afuera. Le pedí que no tocara tan fuerte y me respondió de inmediato diciendo que era un policía. Me pidió una luz diciendo: por el amor de Dios, tráiganme una vela. Hemos atrapado a Spring Hill Jack en el callejón. Corrí por una vela y se la entregué. Llevaba una capa larga y, al principio, realmente creí que era un policía, pero en cuanto le di la luz, arrojó la capa al suelo, alumbró su pecho con la vela, revelando un rostro monstruoso, vomitando llamas azules y blancas, con unos ojos que ardían como brasas. Alcancé a ver que llevaba un casco grande y un traje ajustado de color blanco, como de hule o de aceite. Sin decir una palabra, se abalanzó sobre mí, me agarró del vestido y rodeó mi cuello con el brazo. Me forzó la cabeza bajo su brazo y comenzó a desgarrar mi ropa con esas garras metálicas. Grité con todas mis fuerzas y luché por escapar. De alguna manera logré liberarme y corrí hacia la casa, pero me alcanzó de nuevo. Me arañó los brazos y el cuello, e incluso me arrancó mechones de cabello. Creí que no saldría viva, hasta que apareció mi hermana y logró arrancarme de sus manos. Pasé la noche en shock, con un dolor terrible por las heridas. Mis brazos, mis hombros y mi cuello aún me duelen por la culpa de esas garras, o lo que fuera. Eso fue un ataque espeluznante, sin duda. El caso fue tomado bastante en serio y dio lugar a 2 investigaciones, una por parte de la Policía Metropolitana y otra dirigida por James Lee, uno de los detectives más famosos de Londres, conocido por resolver el caso del asesinato de Redburn. Lee se puso manos a la obra y pronto descubrió que alguien con la misma descripción había sido visto merodeando por la zona durante semanas. Había estado aterrorizando a los vecinos y había escapado gracias a su habilidad para hacer lo que hoy podríamos llamar como un parkour victoriano.
El detective creía en el testimonio de Jane, pero pensaba que el atacante no era un demonio ni un fantasma, sino un hombre común. Aunque claro, eso es justo lo que la policía querría que pensáramos, ¿no? Al final, las autoridades descartaron la idea de un demonio escupefuego saliendo del infierno y concluyeron que se trataba de una broma pesada que se les había escapado de las manos. Pues ya saben, en aquellos tiempos una agresión o un intento de violación solamente se consideraba como una supuesta travesura de borrachos. La policía interrogó a dos sospechosos, entre ellos un albañil llamado Payne y un carpintero llamado Milbank. Un testigo los había visto salir de la casa de los Salón justo después del ataque. Milbank, en particular, llamó la atención porque iba vestido con un sombrero y una chaqueta blanca, muy parecidos al traje aceitoso que Jane te había descrito. Ese mismo testigo aseguró haberlos escuchado presumiendo en una taberna que ellos eran Spring Hill Jack. Sin embargo, cuando fueron a interrogarlos, ambos negaron haber dicho eso. Lo único que admitieron fueron que estaban tan ebrios que apenas recordaban esa noche, diciendo, sí, tal vez me eché unas pintitas, es posible que me haya transformado en demonio, pero no sé, solo estaba borracho. El problema es que el relato de Jane asegura que su atacante no estaba borracho en absoluto y no había pruebas sólidas para poder acusarlos. Sin embargo, cuando más testigos comenzaron a hablar, las cosas se complicaron todavía más. Cada declaración contradecía a la anterior, señalando a distintos sujetos. Con tanta confusión, la investigación se estancó por completo, pero Spring Hill Jack no iba a detenerse ahí. 5 días después del aterrador encuentro con Jane, Jack volvió a atacar, esta vez en la localidad de East End, en Londres. Apareció en la puerta del número 2 de Turner Street, no muy lejos de Old Fort, y cuando la joven sirviente abrió la puerta, Jack se quitó la capa y dejó ver un rostro que solo podía describirse como una pesadilla. El chico gritó tan fuerte que Jack salió huyendo del lugar, dejándolo traumatizado, pero con vida. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a atacar. De hecho, como un pequeño paréntesis aquí, este es considerado oficialmente como la última aparición de Spring Hill Jack, o al menos la última que la policía tomó realmente en serio, pues era la noche del 28 de febrero de 1838. Lucy Scales, de 18 años, y su hermana acababan de visitar a su hermano, que era carnicero, en el barrio de Limehouse. Alrededor de las 8:30 de la noche, iban caminando por la calle Green Dragon Alley, cuando notaron a un hombre que estaba de pie frente a la entrada del callejón. Llevaba una capa oscura y larga. Esperó a que las hermanas se acercaran y sin previo aviso se lanzó sobre Lucy y le escupió unas llamas azules directamente al rostro. Cegada y aterrada, Lucy cayó al suelo sufriendo una especie de ataque epiléptico. A diferencia de sus agresiones anteriores, Jack no llegó a tocarla físicamente, más allá de lanzarle ese fuego azul. Simplemente se dio la vuelta y se marchó tranquilamente, como si pensara, listo, trabajo hecho. Lucy fue llevada rápidamente a casa y un cirujano acudió a atenderla. Su descripción de Jack coincidía casi exactamente con la de James Allop, un hombre alto, delgado, vestido como un caballero con una gran capa y una especie de casco o sombrero. Ella dijo que este se parecía a un bonete, o básicamente esos gorritos que utilizan los arzobispos, mientras que Jane también lo describió como si fuera un tipo de casco. Lo que era indudable es que llevaba una especie de protección en la cabeza. El ataque fue reportado a los magistrados de Lambeth Street y el oficial Lee inspeccionó el lugar, pero una vez más, sin testigos ni evidencia concreta, por lo cual la investigación no avanzó mucho. Estos ataques fueron los que cimentaron la leyenda de Spring Hill Jack, y gracias a la prensa, todo Londres estaba hablando de ello. La gente no podía tener suficiente, pero como suele pasar, esto también desató una ola de imitadores, gente que aprovechó la histeria para hacer de las suyas bajo el nombre de Jack. Entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 1838, un hombre vestido elegantemente entró tranquilamente a la taberna White Lion Pub en Beer Street. Se presentó diciendo: soy Spring Hill Jack, y acto seguido sacó un garrote y trató de golpear a la encargada del lugar, pero por suerte falló. En otro sitio, una figura encapuchada en Lincoln's Inn Fields atacó a una mujer y la abofeteó sin razón alguna. Mientras tanto, en Islington, un herrero llamado James Priest se volvió loco y atacó a varias mujeres antes de que lo arrestaran, por lo cual lo condenaron a 3 meses de cárcel. En Westmoreland Mews, dos hombres altos vestidos de negro juntaron ocre en la cara para asustar a un niño, y en Kentish Town, un joven llamado Daniel Granville fue sorprendido con una máscara que tenía papel azul en la boca para imitar
el supuesto aliento de fuego de Jack. Este solo recibió una advertencia, pero otro imitador, James Partner, no corrió con la misma suerte, pues fue multado con 4 libras por andar en Kilburn con una máscara barbuda y una sábana encima, llamando la atención de la policía, que lo arrestó de inmediato y básicamente lo multaron por hacer un cosplay de Spring Hill Jack. Para comienzos de abril, el caos en la ciudad comenzó a calmarse, pero la fiebre de Jack ya había contagiado a todo el país. Una mujer en Sortner fue atacada en los acantilados por un caballero que la tiró al suelo, le rompió la ropa y le metió hierba en la boca. Aunque este no se parecía mucho al estilo de Jack, no impidió que los periódicos titularan esto con sensacionalismo, con el título de Spring Hill Jack ataca en Surten. Y claro, no solo los periódicos aprovecharon la fama, pues habían publicado folletos y panfletos con supuestas hazañas de esta criatura. Tanta fue la popularidad que los teatros locales comenzaron a montar obras dramatizando todos los ataques. Poco después, en el Royal Pavilion Theatre, se estrenó la primera obra basada en la leyenda de Spring Hill Jack, llevando al infame personaje al escenario. Pero durante las siguientes décadas, Jack comenzó a desvanecerse. Su nombre seguía apareciendo ocasionalmente en historias de taberna o en alguna nota de periódico, pero nada lo suficientemente serio para reabrir una investigación. Sin embargo, hubo un relato sumamente dramático el 12 de noviembre de 1845. Según la historia, una trabajadora sexual llamada Maria Davis fue atacada a plena luz del día sobre un puente en Follis Ditch, que por cierto, testigos aseguraron que Jack le había escupido fuego azul y blanco en la cara antes de arrojarla al agua donde se había ahogado. Y sí, este ataque sí sonaba muy al estilo de Jack, pero había un detalle bastante inquietante, pues no existía ningún tipo de informe forense, ni registro policial, ni acta de defunción que pudiera confirmar esta situación, por lo cual básicamente este crimen pasó desapercibido porque era como si no hubiera ocurrido. Décadas más tarde, el escritor Peter Hanning incluyó este supuesto asesinato en su libro The Legend and Bizarre Crimes of Spring Hill Jack de 1977, el primer libro completo sobre la leyenda. Durante un tiempo fue la referencia más citada sobre el caso, hasta que la gente comenzó a pedirle pruebas, y su respuesta fue bastante sospechosa, pues dijo: me temo que todo mi material de investigación se lo presté a un guionista que planeaba hacer una película sobre el personaje, y desde entonces no he podido localizarlo. El clásico, el perro se comió la tarea. Probablemente había inventado toda la historia basándose en una antigua ilustración en donde dos hombres parecían recuperar el cuerpo de una mujer en Follis Ditch, pero más allá de eso, jamás se pudo confirmar si el asesinato de Maria Davis ocurrió realmente. Algunos decían que Jack respiraba fuego, pero probablemente era más bien una mezcla de alcohol muy fuerte con azufre. Por eso en los reportes muchos mencionaban que olía a azufre, como si viniera directo del infierno. Pero en realidad ese olor era parte del truco, lo usaba para crear ese fuego azul que tanto impresionaba a sus víctimas. Pero muy poco probable es que Spring Hill Jack realmente lanzara fuego directamente de su boca. Si eso hubiera ocurrido, las heridas que habría provocado a otras personas y a sí mismos serían mucho más graves. Pero ni Jane ni Lucy sufrieron de quemaduras importantes. Lucy apenas había quedado cegada temporalmente, así que las historias fueron dramatizadas en exceso, ya que muchas personas decían que vomitaba llamas sobre la gente a diestra y siniestra, una característica más de nuestro querido victoriano sensacionalista. Bueno, ya hablando de exageraciones, hay de estos saltos tan imposibles que daba cuando atacaba a las personas. No por nada Jack se hizo famoso por este apodo, resortes en los talones, aunque esa reputación no surgió de la noche a la mañana, pues en sus primeros reportes se decía que era bastante ágil y veloz, aunque no daba estos supuestos saltos paranormales que muchos llegaron a mencionar. De hecho, en algunos ataques ni siquiera había saltado. Por ejemplo, en el ataque de Lucy Scales, simplemente se alejó caminando después de atacarla, y en el ataque de Jane Allop, simplemente se echó a correr a campo abierto, por lo cual la imagen de Jack saltando entre los tejados de las casas surgió mucho después, y esta fue alimentada por los periódicos y la imaginación populista. Por ejemplo, el famoso Illustrated Police News publicaba dibujos cada vez más exagerados de este personaje, hasta convertirlo en una supuesta especie de acróbata demoníaco. Y sí, su apodo lo dice todo: Spring Hill Jack, el de los resortes en los zapatos. Pues suena bastante lógico, pero muy poco probable. Primero, porque la tecnología de la época no había podido producir algo así. Segundo, porque esos supuestos resortes solo funcionarían en un terreno firme, y muchos de estos ataques ocurrieron en campos enlodados, callejones estrechos o en caminos de piedra. Así que si realmente estuviera dando un salto,
Probablemente lo hacía por su propia habilidad, no gracias a una herramienta o a un tipo de tecnología supernatural. Y en cuanto a sus garras metálicas, eso puede tener una explicación mucho más simple. Probablemente él mismo se fabricó algo parecido a unas garras de Wolverine. Lo que sí podríamos decir que es un poco más difícil de explicar es su supuesta invulnerabilidad a las balas, pues en el caso del campamento Aldershot, varios soldados que habían afirmado dispararle decían que las balas le rebotaban en el cuerpo, desatando un sinfín de teorías que decían que era un demonio o que tenía una armadura, o bien que era un supuesto extraterrestre. Pero la realidad es mucho menos misteriosa, pues cuando Jack apareció por primera vez en la base, los guardias estaban usando balas de fogueo. Cuando finalmente empezaron a utilizar municiones reales, para abril de 1877, Jack simplemente tuvo mucha suerte, ya que había escapado de todos los balazos porque ninguno le logró dar, no porque fuera inmortal, aunque también se cree que el posible responsable pudo haber estado en el ejército, por lo cual pudo haber tenido accesibilidad para asustar a los militares. Porque curiosamente, Jack desapareció después de que se había dado la orden de poder disparar con balas reales al supuesto ente, y reapareció meses después, en agosto, cuando se había levantado la orden de dispararle. Sin embargo, los avistamientos de Spring Hill Jack en Liverpool comenzaron a desvanecerse de a poco, convirtiéndose en una leyenda urbana con el paso del tiempo. Pero ¿este fue realmente el final? Pues no, parece que Jack no se había retirado del todo, solo había mudado su lugar de ataque, pues con los años aparecieron reportes de figuras misteriosas que asaltaban o atacaban en la oscuridad en distintas partes del mundo. Algunas coincidían tanto en las descripciones de Jack, que parecía ser el mismo ente con otro nombre. Uno de los casos más llamativos es el de Black Lash o el fantasma de Provincetown en Massachusetts. Entre 1838 y 1945, este ser aterrorizó a los habitantes de la zona con ataques tan parecidos a los de Jack que muchos creyeron que se trataba de una copia moderna. El periodista Michael Sim del periódico Toronto Star entrevistó a testigos que aún recordaban a Black Flash. Decían que vestía completamente de negro, que tenía los ojos como bolas de fuego y que medía entre 2 y 2,5 metros de altura. Aparecía entre octubre y marzo en los meses más fríos, atacando a hombres y a mujeres por igual. Un joven aseguró que saltó frente a él de la nada y le escupió unas llamas azules en la cara. Un granjero contó algo aún más extraño. Mi perro lo acorraló. Era una cosa enorme, toda negra, con orejas plateadas y largas. Pensé que era un animal salvaje, así que le disparé. Y la maldita cosa se rió y saltó mi cerca de 2,5 metros de un solo brinco. Con descripciones así, cuesta creer que nadie en Provincetown conociera la vieja leyenda de Spring Hill Jack, nacida exactamente un siglo antes. Así que, ¿qué era el Black Flash? ¿Solo una reinvención moderna del mito? ¿O realmente algo o alguien seguía rondando las calles oscuras de Copcot? También existe un caso similar en República Checa, durante la Segunda Guerra Mundial. Ahí lo llaman el hombre de las navajas o Springman de Praga. Decían que saltaba desde los callejones oscuros sobre los peatones y desaparecía antes de que pudieran reaccionar. Pero lo curioso es que, a diferencia del miedo de los londinenses, los checos lo veían como si fuera un héroe popular rebelde, un personaje que desafiaba el toque de queda nazi y burlaba tanto al ejército alemán como a la Gestapo. Su fama fue tal que incluso inspiró un corto animado en 1946 titulado Springman y la SS, en donde lo retratan como un desollinador vestido de negro, con una media cubriéndole el rostro y resortes en los zapatos, escapando de los nazis entre los tejados de Praga. Sin embargo, aquí no termina la cosa, pues en 1953 se dio otro caso en Houston, Texas, en donde el conocido hombre murciélago de Houston, o Houston Batman, llevó la historia de Spring Hill Jack hacia el terreno del avistamiento ovni y la criptozoología, pues una noche calurosa de junio, Hilda Walker, una joven ama de casa, estaba sentada en su porche junto a sus vecinos, Judy Meyer de 14 años y Howard Phillips de 33. Todo estaba tranquilo, hasta que vieron a una enorme sombra cruzar el jardín. Hilda pensó que era un insecto enorme que se había reflejado en la luz del árbol, hasta que la sombra dio un enorme salto por encima del árbol, y cuando levantaron la vista, vieron a algo posado sobre una rama, una figura humanoide de unos 2 metros, con alas de murciélago,
rodeada por un resplandor amarillento. Parecía llevar un traje ajustado negro o gris. Los tres observaron durante unos 30 segundos, hasta que la criatura desapareció de pronto, dejando tras de sí un fuerte sonido, como el de un cohete o el de un torpedo que se estaba alejando. Hilda, aún en shock, declaró: pensé que las historias sobre los platillos voladores eran inventos de gente loca, pero ahora no sé qué creer. Lo vi y nadie puede decirme que no lo vi. Al día siguiente presentó un informe policial. Décadas después, en los años 90, varios empleados del Barn Theater de Houston afirmaron haber visto una figura enorme con casco, enmascarada y enmascarada en los techos del centro. Estos testimonios del hombre murciélago de Houston recordaban mucho a los de Spring Hill Jack y también al infame Mothman de Virginia. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿podrían estar todos relacionados? ¿Son distintas versiones del mismo fenómeno adaptadas a los temores y mitos de cada época? Pues es muy probable que sí. Quizás Spring Hill Jack nunca se fue, solo fue cambiando de nombre y de forma cada cierto tiempo. Pues es muy probable de que sí, quizás Spring Hill Jack nunca se fue, solo cambió de escenario, de acento y de marca de desodorante. Porque si algo sabe hacer una buena leyenda, es irse reinventando con el paso del tiempo para poder sacarle un nuevo susto a la nueva generación. Y es que seamos honestos, el mundo amba a un buen monstruo misterioso. Da igual si es un demonio saltarín, un murciélago humanoide o un señor disfrazado con más entusiasmo que sentido común. Mientras haya alguien dispuesto a contar la historia, Jack seguirá vivo, o por lo menos está dando saltos en mi corazón. De hecho, algunos investigadores modernos, los mismos que probablemente tenían una colección de recortes de periódico y muy poca vida social, creen que Spring Hill Jack es una especie de plantilla para el miedo urbano, lo que podría ser igual al mito de la Llorona aquí en México, una figura que cada época se va reinterpretando según las paranoias de las personas. Pues en el siglo XIX se trataba del terror con los demonios y los locos aristócratas. En el siglo XX fueron los extraterrestres y los experimentos secretos del gobierno. Y bueno, en este siglo XXI, ¿qué podría ser? Una IA con jetpack grabando videos para su canal de YouTube. Es posible. Porque claro, si hoy alguien apareciera saltando por los techos de Londres con un traje brillante y escupiendo fuego azul, lo primero que haríamos no sería correr, lo grabaríamos con un móvil y subiríamos a TikTok con el título de Spring Hill Jack atacando. Y es muy probable que alguien en los comentarios dijera que es fake. Pero ya, dejando las bromas a un lado, el mito de Jack ha resistido casi 2 siglos sin que nadie logre explicarlo del todo. Ni la policía victoriana, ni los espiritistas, ni siquiera los ufólogos han llegado a demostrarlo. Y tal vez ahí radica tanto la fuerza de esta leyenda, porque es tan absurdo como fascinante, una mezcla perfecta de miedo, morbo y misterio. A día de hoy, Jack sigue apareciendo en novelas, cómics, videojuegos y hasta en series de televisión, desde versiones góticas que lo pintan como un demonio vengador, hasta reinterpretaciones en clave steampunk, donde es poco menos que un superhéroe con malas decisiones de moda. Su silueta, la capa ondeando, los saltos imposibles y el fuego azul de su boca siguen siendo una de las marcas más reconocibles del folclore inglés, y cada cierto tiempo alguien afirma haberlo visto como un hombre encapuchado o una figura que salta por los tejados, con ojos brillantes en la oscuridad. Pero claro, todo esto después de una noche de tragos y de no utilizar tus lentes. Así que, ¿existió realmente Spring Hill Jack? Pues es muy probable que no, pero inspiró a generaciones enteras, desde los autores victorianos hasta los fans del misterio moderno. Y si acaso sigue por ahí, escondido entre los tejados de Londres, Boston o Praga, quizás esté riendo de todos nosotros, de los detectives, de los periodistas, de los historiadores que llevan casi 2 siglos tratando de averiguar quién era. Después de todo, nada envejece mejor que un buen susto, y Jack, con sus saltos imposibles y su fuego azul de dudosa procedencia, sigue siendo el campeón indiscutible del terror urbano. Y así, entre humo, los gritos y las exageraciones de la prensa victoriana, nació Spring Hill Jack, una mezcla perfecta de pánico colectivo, creatividad desbordada y, por supuesto, drama elevado a su máxima expresión. Porque si algo hacían bien en Londres en el siglo XIX, además de contaminar el aire y escribir novelas de 500 páginas, era convertir cualquier rumor en leyenda. Los periódicos necesitaban vender, el público quería asustarse y Jack fue el monstruo ideal. No tenía que existir, bastaba con que alguien dijera que lo vio saltar.
Y lo demás, ya lo sabemos, titulares sensacionalistas, testigos nerviosos y un mito que se disparó más alto que sus famosos resortes en los talones. Lo curioso es que, 2 siglos después, seguimos haciendo lo mismo, solo que ahora los saltos son virales, los testigos tienen cámaras en el bolsillo y los gritos se publican en redes sociales. El miedo ya no corre por los callejones oscuros, corre por el Wi-Fi. Y Spring Hill Jack fue, de cierto modo, el primer clickbait paranormal. Tenía un nombre pegajoso, una estética inolvidable y cero pruebas concluyentes. Era básicamente perfecto. Y aún así, aquí seguimos hablando de él, buscándolo entre líneas y esperando verlo saltar una vez más desde las sombras del pasado. Porque al final, Jack no solo fue una leyenda victoriana, es un espejo, pues revela ese lado curioso, crédulo y un poquito masoquista que nos encanta cuando se trata de misterio. Así que si alguna noche escuchas pasos en el tejado o ves una figura moverse entre la niebla, no grites todavía. Tal vez no sea un ladrón, tal vez no sea el viento, tal vez, y solo tal vez, Spring Hill Jack siga allá afuera, viviendo en la oscuridad, disfrutando del hecho de que, después de casi 2 siglos, todavía seguimos contando su historia. Y eso, queridos oyentes, sí que es un salto legendario. Y bueno, mis queridos escuchas, hasta aquí vamos a dejar el episodio del inicio de nuestro día de Halloween. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me divirtió mucho leer todas las historias, buscar todas las fuentes de información, porque más allá del miedo que me pudo haber provocado, fue toda una comedia disfrutar de los ataques de Spring Hill Jack. Y bueno, espero que haya sido un placer para ustedes escucharlo. Pero bueno, por el momento vamos a dejarla hasta aquí, porque todavía tengo que hacer más contenido para más al rato, así que espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que mi nombre ha sido Abel, las redes sociales están en la descripción, vayan a seguirme para no perderse ningún detalle, pues ahí está la bandeja abierta para todas sus recomendaciones o sugerencias. Esto ha sido todo y nos escuchamos hasta la siguiente.